Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a continuar con el estudio de relaciones de recurrencia. El día de hoy vamos a dedicarnos a estudiar algunos métodos para resolver relaciones de recurrencia. Cuando hablamos de resolver, lo que queremos decir es pasar de una función recursiva o de una relación recursiva a una función matemática explícita. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos métodos para realizar esta tarea. Y el primer método se llama método de las iteraciones o método de iteraciones, denominado así justamente por la estructura o por la característica, por el procedimiento que involucra el uso de este método. Entonces, para resolver una relación de recurrencia que implica la sucesión a sub 0, a sub 1 y así sucesivamente hasta un valor determinado o hasta más infinito, se usa la relación de recurrencia para escribir el enésimo término, es decir, a sub n, en términos de algunos de sus predecesores. Es decir, básicamente se toma la relación de recurrencia que se caracteriza por tener su valor o porque su valor depende de algunos valores anteriores. Después se usa la relación de recurrencia de manera sucesiva para sustituir cada uno de los valores a n-1 por alguno de sus predecesores. Perdón. Este procedimiento continúa de manera iterativa hasta obtener una fórmula explícita. Okay. Bien, en este caso vamos a ver esto a través del siguiente ejemplo, donde quedará mucho más claro el tema. En este caso, nosotros tenemos una relación de recurrencia, que es esta que ustedes ven aquí, que es la que vamos a resolver. Entonces, voy a hacer esto aparte. Aquí ustedes obviamente tienen la solución, pero voy a hacerlo esto aparte para que quede claro en qué consiste el procedimiento que vamos a aplicar. Bien, entonces aquí tenemos planteado el ejercicio que habíamos considerado o habíamos empezado a analizar, donde lo que nos piden es para esta función recursiva que tenemos escrita aquí, con este caso base, tenemos que encontrar una función explícita. Y vamos a utilizar justamente el método llamado método de iteraciones para resolver este problema. Entonces vamos a empezar escribiendo la función recursiva que tenemos que resolver, que es an es igual a an-1 más 3. Y obviamente el caso base es a1. Voy a poner por acá a1 igual a 2. Bien, el método de las iteraciones consiste en reemplazar en esta fórmula el valor de an-1. Entonces, el valor de an-1, para obtener an-1 tenemos que reemplazar en esta fórmula original n-1 en lugar de n y nos quedaría an-2 más 3, ¿ok? Y más 3, donde justamente esta parte de aquí es lo correspondiente a an-1, ¿ok? Entonces, en esto consiste el método de las iteraciones, en ir reemplazando los valores de a sub n que me van quedando en la función recursiva. Otro punto importante que hay que tener en cuenta cuando uno usa el método de las iteraciones es que uno debe procurar mantener las operaciones sin resolver, sino simplemente ir agrupando en forma de multiplicaciones o dejar expresada en forma de sumas. ¿A qué me refiero con esto? Aquí tenemos 3 más 3, podríamos poner 6 o simplemente, y eso es lo que vamos a hacer, poner, perdón, decir que esto es igual a 2 por 3. ¿Ok? En un momento va a ser evidente el por qué ocurre esto. Vamos a poner esto de mejor manera para que quede mucho más claro. Entonces, a n-1 lo vamos a reemplazar por todo esto de aquí. ¿Ok? Bien, seguimos resolviendo o seguimos haciendo reemplazos en esta ecuación. ¿Ok? Y ahora vamos a reemplazar a n-2, a n-2. Para eso tengo que poner aquí, en lugar de n, tengo que poner n-2.
Y me quedaría AN-3 más 3 y más 2 por 3. ¿Ok? Entonces, el reemplazo que he hecho aquí es que esto de aquí es el resultado del cálculo de AN menos 2. ¿Ok? E igualmente, en este caso, siguiendo la misma lógica del ejercicio anterior, pongo AN-3 y ahora sería más 2 por 3 más 3 sería 3 por 3. Vamos a hacer un reemplazo más antes de dar un paso importante dentro del método de las iteraciones. Entonces vamos a reemplazar el valor de a de n-3. El valor de a de n-3 va a ser a n-4 más 3 y más 3 por 3. Bueno, de nuevo, entonces el reemplazo que hemos hecho es de a n-3 y el valor de AN-3 es esta cantidad que tenemos aquí. ¿Okay? Y esto es igual a AN-4 más, en este caso sería 4 por 3. Bien, ¿con qué propósito hago esto? El propósito es ver cómo va cambiando la expresión que que voy obteniendo hasta tener suficientes datos para ver o encontrar una expresión genérica que describa cómo va evolucionando este término. Entonces, si yo siguiera haciendo estos reemplazos, bueno, voy a encontrar una expresión que va a tener la forma a n menos k. Y fíjense que este 4 que resta n es el mismo 4 que multiplica 3, por lo tanto va a ser k por 3. ¿Ok? Donde evidentemente k es un número entero y adicionalmente k es un número mayor o igual que 1. ¿Ok? Entonces, esta expresión describe cómo van cambiando los valores. Entonces, esto de aquí, esta expresión de aquí, uno obtiene en esta fórmula reemplazando el valor de k igual a 1. Esta fórmula de aquí uno obtiene reemplazando en esta fórmula de aquí k igual a 2. Esta expresión de aquí uno la obtiene reemplazando en esta expresión el valor de k igual a 3 y así sucesivamente, ¿no? Esto es para k igual a 4 y esto continúa. ¿Ok? Entonces, de esta manera uno puede al menos verificar para los casos que ya he hecho que esta expresión o que esta fórmula que hemos puesto aquí es correcta, que es un punto importante y que es un punto clave para el éxito del método que vamos a aplicar. Bien, hasta esta parte no sé si tienen alguna pregunta. Esto es simplemente la primera parte del método. De aquí tenemos que seguir trabajando y para eso vamos a usar el valor del caso base. Pero bueno, no sé si queda claro hasta ahora lo que hemos hecho. Me dicen, por favor. Sí, sí. Ok, lo que vamos a hacer ahora es, obviamente aquí seguimos teniendo una función o una expresión recursiva, ok, nada más que en lugar de reemplazar el valor de la constante, eso lo hemos puesto por una variable que es k. El objetivo de este procedimiento es encontrar una fórmula explícita que solamente dependa de n. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo tenemos que operar esta expresión para llegar al caso base. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo hacer que el valor de n menos k valga 1, en cuyo caso esto implica que yo estaría obteniendo a de n igual, bueno, en realidad resolvamos esto primero y ahí podamos entender. Vamos a resolver este valor para k
¿Ok? Entonces esto implica que K es igual a N menos 1. ¿Ok? Y si hago este reemplazo en esta expresión, si reemplazo este valor de K en esta expresión, lo que voy a obtener es lo siguiente. Voy a obtener A n menos n menos 1 va a ser A de 1 más K vale n menos 1, es decir, reemplazamos n menos 1, eso lo multiplicamos por 3, ¿no? Y adicionalmente, bueno, esto es igual a A de n, ¿no? A de n es igual a esta expresión de aquí. Bueno, si seguimos operando, la razón por la que hicimos que n menos k valga 1 es para poder usar el valor del caso base, que es 2. Entonces, este valor de aquí, por el caso base, es igual a 2. ¿Ok? Y acá nos queda pues más 3n menos 3. Y esto nos va a quedar igual a 3n menos 1. ¿Ok? Entonces, esta expresión o esta fórmula recursiva es igual a esta expresión o esta fórmula explícita que tenemos acá, que es en definitiva lo que estábamos nosotros buscando. ¿Okay? Listo. Entonces, en eso consiste el método de las iteraciones y de esta manera o a través de este ejemplo espero que quede más o menos claro el procedimiento que hemos utilizado para pasar, repito, de esta fórmula recursiva a esta fórmula explícita. Las dos nos van a dar exactamente el mismo resultado. ¿Ok? De hecho, ese es el objetivo de hacer este procedimiento, encontrar una fórmula que da el mismo resultado, pero que esta fórmula, me refiero a esta que he escrito aquí, esta fórmula, como ustedes ven, solamente depende de n y no depende de términos anteriores, y a esta fórmula la llamamos una fórmula explícita, ¿no? ¿Ok? Entonces, como conclusión de esto, ¿qué sacamos? Que A de n, que era igual a de n menos 1 más 3, es igual a 3 por n menos 1. Obviamente, el caso base para la función recursiva es este de aquí. ¿Ok? Listo. No sé si tienen alguna consulta. Me dicen, por favor. ¿Estamos bien? Sí, sí. Ok. Listo. Entonces, al menos para el caso base, ustedes pueden verificar que esta fórmula justamente me da 2, ¿no? Si reemplazo n igual a 1, me queda 3 menos 1, 2, y justamente el caso base es igual a 2. Ok. Ese procedimiento, o los cálculos, más bien dicho, que hemos hecho, están descritos en esta parte. Los pueden revisar si es que lo anterior no quedó claro, si no, pues pueden saltarse esta solución. Vamos a otra función o a otra fórmula recursiva que de nuevo queremos pasarla a una función o a una fórmula explícita. En este caso, la función recursiva que tenemos que resolver o la relación recursiva que queremos resolver es s de n igual a 2 por s de n menos 1. Y el caso base es S0. Bueno, vamos a poner como estamos colocando nosotros la notación. Entonces, S0, vamos a decir que es igual a 1. Bien, en este caso entonces vamos a reemplazar el valor de S de n menos 1. Esto nos va a quedar igual a 2 por el valor de S menos 1, reemplazando n menos 1 en lugar de n en esta fórmula, nos queda 2 por S n menos 2. ¿Ok? De nuevo, donde esta expresión de aquí
es igual a esta expresión de acá, ¿no? Ok, entonces esto es igual a, de nuevo, 2 a la 2 por S de n menos 2. Lo que les había dicho, ¿no? Vamos a procurar no poner los valores de las operaciones, sino simplemente dejar la operación expresada de manera compacta. Ok, entonces esto es igual a 2 a la 2. S n de 2 es igual a 2 por S n menos 3. Y esto es igual a 2 a la 3 por S de n menos 3. Bueno, si ustedes siguen haciendo este procedimiento, pues se van a dar cuenta de a qué es igual o cómo va variando, más bien dicho, las expresiones que vamos encontrando. Entonces, si nosotros siguiéramos haciendo esto muchas veces, vamos a darnos cuenta que lo que vamos a obtener es una expresión que va a tener la forma 2 a la k por S de n menos k, donde k es un número entero positivo. ¿Ok? Listo, entonces de nuevo vamos a comprobar que esta fórmula al menos nos dé los mismos valores que hemos obtenido. Entonces esto es para k igual a 1. Si yo reemplazo k igual a 1, obtengo este resultado de aquí. Si yo reemplazo en esta fórmula genérica que depende de k, 2, me queda justamente 2 a la 2 por S de n menos 2. Esto va a ser, o esto lo voy a obtener cuando en esta fórmula reemplazo k igual a 3. Bien, entonces con eso, esta fórmula es, hemos visto que, por lo menos en estos casos que tenemos acá, es correcta. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es de esto encontrar una fórmula explícita y para eso vamos al caso base. Entonces, de nuevo, lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Vamos a hacer que esto valga 0. ¿Por qué queremos que valga 0? Porque el caso base, el valor para el caso base o el caso base para el cual se define el valor de la función es 0. Entonces, esto de aquí implica que k es igual a n. Bueno, reemplazamos esto en la expresión original y nos va a quedar lo siguiente. Esto es igual a 2 a la n por S de 0, pero S de 0 vale 1, entonces esto nos queda 2 a la n por 1, y esto finalmente es igual a 2 a la n, que es el resultado que tenemos nosotros en esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, de aquí concluimos que S de n, que es igual a 2 veces el valor de S de n menos 1, es igual a 2 a la n. Por supuesto, este es el caso base para esta función recursiva. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otro caso de cómo usando el método de iteraciones podemos encontrar una fórmula explícita para esa función recursiva. No sé si tienen alguna consulta, me dicen por favor. ¿Estamos claros? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, profe. Sí. Muy bien, gracias. Ok, aquí tenemos otro ejemplo, ok, donde la expresión para la cual tenemos, la expresión recursiva para la cual tenemos que encontrar una función explícita es esta de aquí junto con su caso base. Bien, esta expresión nosotros la obtuvimos en la clase anterior cuando habíamos analizado el juego de la Torre de Hanoi siguiendo una estrategia de solución óptima en el sentido de que nos permite resolver el juego de la Torre de Hanoi con una cantidad de discos n, haciendo la menor cantidad posible de movimientos. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación que nos dice cuántos movimientos necesito hacer para resolver el juego de la Torre de Hanoi de n discos, donde esa es la menor cantidad de movimientos posibles, puesto que esto era o correspondía a la estrategia óptima. Ok, entonces vamos a, de nuevo, encontrar una solución, vamos a resolver
esta expresión recursiva para encontrar una expresión explícita, ¿no? Entonces vamos a poner la fórmula nuevamente. Entonces habíamos dicho que el número de movimientos que yo necesito ejecutar para resolver el juego de la torre de Hanoi de n discos es 2 veces la cantidad de movimientos que yo necesito para resolver un juego de la torre de Hanoi con n-1 discos más un paso adicional, y que cuando yo tengo una torre de Hanoi con un disco, pues el único movimiento que tengo que hacer es pasar el disco, el único disco que hay de un poste o del poste en el que está al poste de destino, ¿ok? Entonces, esta era la función con la que tenía que trabajar. Entonces, vamos a aplicar el mismo procedimiento que hasta ahora hemos venido haciendo y vamos a ver cómo nos va. Entonces, en este caso, esto va a ser 2 por... El valor de c de n-1 va a ser, o lo vamos a obtener de esta misma expresión, pero en lugar de n reemplazando n-1. Entonces, eso nos va a quedar como 2 por c n-2 más 1. Y esto más 1. ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí, todo lo que está entre corchetes, es el resultado de reemplazar el valor de c de n-1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer las agrupaciones de términos correspondientes. ¿Ok? Y nos va a quedar 1 más 2 y más 2 a la 2 por c de n menos 2. ¿Ok? Ustedes pueden verificar que este 1 de aquí es este que está acá. Este 2, este 1 de aquí es el que está acá, ¿no? Este 2 sale del producto de 2 por 1, ¿ok? Y este 2 a la 2 sale del producto de 2 por 2 por c de n menos 2, ¿ok? Entonces, este es el primer resultado que obtengo al hacer el reemplazo de c de n menos 1. Ahora, obviamente tengo que seguir operando como ya hemos visto anteriormente y vamos a reemplazar el valor de c de n menos 2. Entonces, esto me va a quedar 1 más 2 más 2 a la 2 por el valor de c de n menos 2. Y c de n menos 2 va a ser igual a 2 por c de n menos 3 más 1. Y obviamente este es el resultado que teníamos que reemplazar, o esta es la expresión que teníamos que reemplazar. Esto es c de n menos 2, ¿no? Ok, y esto es igual a 1 más 2 más. Esto me queda 2 a la 2 por 1, sería 2 a la 2, lo vamos a dejar así. Vamos a poner 2 a la 2 y más 2 a la 3 por c n menos 3. ¿Ok? Vamos a hacer un reemplazo más para que quede esto mucho más claro. Entonces esto me queda 1 más 2 a la 2 más 2 a la 3 por c de n menos 3 es 2 por c de n menos 4 más 1. ¿Ok? De nuevo, en este caso, el reemplazo que he hecho es de esta expresión, que es igual a esta expresión de aquí. Ok, en este caso entonces me queda, este resultado es igual a 1 más 2 a la 2. 2 a la 3 por 1 es 2 a la 3, entonces es más 2 a la 3 y más 2 a la 4 por c de n menos 4. Bien, puedo seguir avanzando o haciendo más reemplazos, o ya podría tratar de ver cuál es la expresión genérica. Vamos a hacer una más para que quede mucho más evidente este tema. Ok, entonces me va a quedar 1 más 2. Aquí vamos a poner 2 a la 1. Ok, más 2 a la 2, más 2 a la 3 y más 2 a la 4 que multiplica a 2 por c
de n menos 5 más 1. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esta expresión de aquí es el resultado de, usando esta expresión de acá arriba, calcular c de n menos 4. Muy bien. Entonces, en este caso, el resultado nos da igual a 1. Vamos a ponerle, en lugar de 1, 2 a la 0 para que esto tenga un poco más de sentido y se nos sea mucho más fácil encontrar una expresión genérica. Entonces esto va a ser 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2, ¿ok? Más 2 a la 3 más 2 a la 4, ¿ok? Y más 2 a la 5 por c de n menos 5. Listo. Si yo siguiera haciendo esto, entonces me voy a dar cuenta que el número de potencias de 2 que voy sumando va aumentando, ¿ok? Y eso es una de las cosas que vamos a poner aquí. Entonces, esto va a ser igual al sumatorio. Bueno, más que poner el sumatorio, vamos a poner primero cómo quedaría, ¿no? Entonces, esto nos quedaría 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 3, más 2 a la 4, y así sucesivamente hasta más 2 a la k, ¿ok? Más 2 a la k más 1 por c, que multiplica a n menos k más 1. ¿Ok? Así es como quedaría esta expresión. Listo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. No sé si queda claro este último paso que hemos hecho. Inge, ¿por qué le puso hasta K más 1 y no solo le dejó en K? Que k hago que valga el último término al que está elevado 2. Y este 2 a la 5, noten que todos estos 2 elevados a una potencia están multiplicados por 1, pero este 2 a la 5 en este caso está multiplicado por c de n menos 5. Entonces por eso le puse el siguiente término o la siguiente potencia de 2 es la que se multiplica por el valor de c. Pude también aquí haber puesto k menos 1 y acá k. ¿Ok? No hay problema. Pero bueno, he puesto así. O sea, repito, pude haber aquí puesto k menos 1 y acá k. ¿Ok? Y eso también me da el mismo resultado. ¿De acuerdo? Sí, sí, listo. Ahí sí ya lo entendí mejor. Ok, entonces, claro, esto es un sumatorio de términos, ¿no? Entonces, para compactar, lo que vamos a hacer es decir, esto va a ser igual al sumatorio desde i igual a 0 hasta k de 2 a la i. Y esto va a ser igual, o más bien dicho, más que va a ser igual, más toda esta expresión de aquí, más 2 a la k más 1 por c de n menos k más 1, n menos k menos 1, n menos k menos 1. ¿Ok? Listo. Entonces, esta sería nuestra expresión genérica que de nuevo tendríamos que verificarla si cumple para cada uno de los casos. Entonces, esto sería para cuando k vale cuando k vale 2, ¿no? No, cuando k vale 0. ¿Ok? Esto sería para cuando k vale 0. Bueno, aquí tengo que poner obviamente los valores de k. Entonces, en este caso, k va a tomar valores iguales a 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta más infinito. Entonces, si yo reemplazo k igual a 0 en esta expresión, voy a obtener el resultado de arriba. ¿Ok? Listo. La siguiente línea, bueno, y ustedes pueden verificar que es así, ¿no? Si reemplazan k igual a 0 aquí, obtienen esta expresión de aquí. Si reemplazan k igual a 1, en esta expresión van a obtener este resultado de aquí. Esto lo obtienen si reemplazan k igual a 2 y así sucesivamente. Esto va a ser para k igual a 3 y así. ¿Ok? Listo.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que para poder utilizar el caso base, esto debe ser igual a 1, ¿no? Entonces, n menos k menos 1 debe ser igual a 1, para que cuando reemplacemos el valor de k por sus valores correspondientes, esto me quede c igual a 1. Bueno, esto implica que k en nuestro caso va a ser 1 más 1, bueno, menos k sería 1 más 1 menos n, ¿no es cierto? Y esto es igual a menos n más 2. Bueno, esto implica entonces que el valor de k es igual a n menos 2. ¿Ok? Entonces, este resultado lo vamos a reemplazar en la expresión que hemos obtenido. Entonces, esto va a ser igual a el sumatorio desde i igual a 0 hasta n menos 2 más 2 a la n menos 2 más 1 por c. Si yo reemplazo n menos 2 en esta expresión, me va a quedar como resultado 1. ¿Ok? Y esto es igual entonces al sumatorio desde i igual a 0 hasta n menos 2. Bueno, aquí me faltó poner, ¿no? De 2 a la i. Esto es de 2 a la i más, justamente aquí me quedaría 2 a la n menos 1, multiplicado por 1, ¿no? Bien, entonces aquí tengo las sumas de las potencias de desde 2 a la 0 hasta 2 a la n menos 2, y aquí tengo más 2 a la n menos 1. Bueno, esto es igual entonces al resultado o al sumatorio de las potencias de 2 desde i igual a 0 hasta n menos 1, ¿sí? De 2 a la i. ¿Ok? No sé si hasta ahí tienen claro esa expresión que hemos obtenido, ese resultado. ¿Está claro? No sé si tienen alguna duda. ¿Puedes repetir, por Inge, favor, la parte? sí, eso. Él decía la última parte y yo no la entendí bien. O sea, los dos últimos simplificó en una sola sumatoria. Sí. Bueno, hasta aquí creo que queda claro, ¿no es cierto? Esta expresión, no sé si queda claro. ¿Me Sí, Inge. confirma? Ya. Lo único que hice es, en esta expresión de acá, reemplazar el valor de k igual a n menos 2. Eso es lo que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, eso me queda el valor del sumatorio desde i igual a 0 hasta n menos 2, de 2 a la i, que es esto de aquí, y más 2 a la n menos 1, que multiplica a 1, ¿no? Bueno, obviamente aquí no puse el valor de 1, pero bueno, eso es lo que dije que iba a omitir. Pero bueno, para que no haya confusión, le vamos a poner el valor de 1. Esto sería igual por u o multiplicado por 1, y esto es igual a esta expresión de acá, donde el 1 es el valor de c de 1. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Inge. Ok, este último paso. Noten ustedes que este sumatorio que tengo aquí es el sumatorio de todas las potencias de 2 llevadas o sumadas desde 2 a la 0 hasta 2 a la n menos 2. ¿Cuál es el siguiente término potencia de 2 que depende de n? Es n menos 1. Entonces, en definitiva, yo tengo, por ejemplo, si le diera un valor particular a n, tengo 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2 acá, y acá puedo tener n menos 3. Entonces, puedo agrupar todo esto en un solo sumatorio, en donde lo único que cambia es el límite superior del sumatorio. ¿Por qué? Porque dentro del sumatorio también he puesto este término de aquí. No sé si ahí queda mucho más claro.
Este término de aquí lo he puesto dentro del sumatorio y por eso cambia el límite superior del sumatorio. No sé si ahí estamos más claros. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Ya. Voy a ponerles un ejemplo acá de lo que hice. Entonces, esto es más o menos como que si dijera el sumatorio desde i igual a 0 hasta 3 de 2 a la i más 2 a la 4. Bueno, si resuelvo esto me queda 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2 más 2 a la 3 y más 2 a la 4. ¿Ok? Todo esto de aquí corresponde a haber resuelto el sumatorio. ¿Ok? Y el 2 a la 4 pues lo pongo como 2 a la 4. ¿Ya? Bueno, pues esto lo puedo volver a agrupar en un solo sumatorio y ahora me quedaría el sumatorio desde i igual a 0 hasta 4 de 2 a la i. No sé si ahí queda mucho más claro todavía. ¿Sí? Entonces antes tenía el sumatorio que iba desde 0 hasta 3 y más 2 a la 4. Ahora tengo todo el sumatorio, o ahora más bien dicho, tengo agrupado todo en un solo sumatorio que va desde 0 hasta 4. Listo. Bien, otra de las cosas que necesitamos darnos cuenta para resolver este problema es lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esta misma expresión? 2 a la 0. Bueno, vamos a hacer una más simple, una más pequeñita. ¿Qué pasa si tengo 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2? Esto es igual a 1 más 2 y más 4. Esto me da igual a 7. Pero 7 es 2 a la 3 menos 1. Ahora vamos con 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2 más 2 a la 3. Esto es igual a 1 más 2 más 4 más 8. Esto es igual a 12, 14, 15. Esto es igual a 2 a la 4 menos 1. 2 a la 4 es 16, menos 1 es 15. ¿Ok? Y así podemos seguir nosotros haciendo estas operaciones. ¿De qué nos damos cuenta? De que este valor de aquí, el exponente de esta expresión, es el valor de aquí más 1. Eso me da este valor de aquí. Este valor de aquí más 1 me da este exponente de aquí. Y obviamente siempre tengo que restar 1. ¿Qué concluyo entonces o qué puedo poner de este análisis que he hecho? Que si yo tengo el sumatorio de 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2 y así sucesivamente hasta 2 a la n menos 1, bueno, pues esto va a ser igual a 2 a la n menos 1. Donde, de nuevo, esta expresión de aquí pasa a esta expresión de acá, pero sumándole un 1. ¿Ok? Entonces, si yo agrupo los términos que tengo en el lado derecho de esta ecuación, entonces me queda el sumatorio desde i igual a 0 hasta n menos 1 de 2 a la i, y esto hemos dicho que es igual a 2 a la n menos 1. ¿Queda claro esta última parte que hemos hecho? Todo esto es simplemente para, lo primero, entender lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, o hasta donde habíamos llegado en el ejercicio anterior, y esto último es para este sumatorio que teníamos, ponerlo en una expresión mucho más simple. ¿Queda claro? Entonces, hasta ahí digamos, los pasos que vamos a utilizar en el ejercicio que todavía nos falta por resolver. ¿Queda claro estos dos últimos pasos que hemos hecho? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Hasta ahí sí. Ok. Entonces, bueno, acá tenemos igual a este sumatorio, ¿ok? Y acabamos de demostrar entonces que este sumatorio es igual a 2
a la n menos 1. ¿Ok? Justamente eso es lo que demostramos en esta parte de acá. Por lo tanto, esta expresión recursiva Cn es igual a 2 por C de n menos 1 más 1. Esto es igual, esta función recursiva es igual a 2n menos 1. ¿Ok? Listo. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. ¿Está claro? ¿Me confirman, por Sí, favor? Ok, gracias. Gracias. Listo. Entonces, esto es el resultado de haber encontrado una expresión o una fórmula explícita para la expresión que nos permite calcular el número de movimientos que yo necesito ejecutar para resolver el juego de la Torre de Hanoi de n discos siguiendo una estrategia óptima. Ahora, hay que tener en cuenta algo que quisiera no dejar pasar por alto antes de avanzar a un siguiente problema. Es el hecho de que esta expresión, ¿qué tipo de orden de crecimiento asintótico teta grande tiene? Esta expresión, ¿qué tipo de crecimiento asintótico tiene? 2 a la n, profe. 2 a la n. Entonces, mi pregunta es, adelantándome un poco a lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿el juego de la Torre de Hanoi es un juego fácil de resolver o difícil de resolver? ¿Qué responde? Difícil por el hecho de que es 2 a la n y va a ser complicado para una computadora hacerlo. Sí, porque, bueno, la razón por la que va a ser difícil que un algoritmo lo resuelva es porque la cantidad de movimientos que se necesitan ejecutar crece de manera exponencial con respecto al incremento de la complejidad del juego y la complejidad del juego aumenta pues aumentando el número de discos. ¿Ok? Entonces, el juego de la Torre de Hanoi, que es un juego que parece inofensivo, que parece bastante simple, acabamos de darnos cuenta que es un juego difícil de resolver y de hecho simplemente no se puede resolver para cuando tengo torres con una cantidad de discos mediana o moderada. Es decir, cuando yo tengo, qué sé yo, 15 discos, 20 discos, la cosa se complica muchísimo. Y si tengo muchos más discos, pues el problema es mucho más crítico. ¿Ok? Entonces el juego de la Torre de Hanoi es un juego difícil de ser resuelto. No sé si tienen alguna duda en general de lo que hemos hecho, me consultan por favor. Bien, espero que en este caso ustedes se hayan dado cuenta la razón por la que es importante de alguna manera desarrollar esta especie de olfato matemático, si se quiere, para saber cómo tengo yo que ir llevando o dejando las operaciones intermedias que yo voy obteniendo, de tal manera de encontrar fácilmente una expresión genérica que es esta, para este caso, que describe cómo va cambiando o evolucionando el resultado cuando yo voy reemplazando los valores de CDN menos K en esta expresión recursiva. ¿Ok? Y obviamente después, pues en algunos casos como este, tengo que valerme de estos cálculos que he hecho o de estas igualdades que he encontrado para simplificar notablemente el cálculo del valor, ¿no? Entonces, en lugar de sumar n menos un término, bueno, en lugar de sumar n términos, simplemente tengo que calcular 2 a la n y a eso le resto 1, tengo que hacer una operación de potenciación y una de resta en lugar de hacer o de resolver n potencias y luego hacer n sumas. ¿Ok? Entonces, la razón por la cual yo paso de este sumatorio a esta expresión es porque aquí al hacer el sumatorio para resolver el sumatorio hago más operaciones que para calcular el resultado de esta forma. Bien, entonces con todo esto, no sé si tienen alguna pregunta, me dicen por favor o me confirman si estamos claros. Sí, está claro, profe. Ok, Hasta ahí sí. bueno, Sí. vamos a... Chévere, gracias. Entonces vamos a avanzar
Ahora vamos a ver otro método para resolver relaciones de recurrencia. En este caso, este método que nosotros vamos a estudiar aplica para relaciones de recurrencia homogéneas lineales. ¿Ok? Entonces vamos nosotros a referirnos ahora a relaciones de recurrencia homogéneas lineales. Y por lo tanto, claro, necesitamos para poder usar este método, primero identificar si la relación de recurrencia que tenemos a mano es una relación de recurrencia homogénea y lineal. Entonces, partamos de la definición de lo que es una relación de recurrencia homogénea lineal de orden K con coeficientes constantes. Bueno, la otra parte de la condición, por cierto, que me faltaba mencionar es que tenga coeficientes constantes. Entonces, decimos que una relación de recurrencia homogénea lineal de orden K con coeficientes constantes tiene esta forma. Entonces, la relación de recurrencia homogénea lineal nos dice que puede ser escrita como a a la n es igual a C1 por a n-1 más un C2 por a n-2 y así sucesivamente hasta un CK por a de n-k, donde estos C sub k, ¿ok? O donde estos términos que van desde C sub 1 hasta C sub k son términos diferentes de 0, ¿ok? Y son constantes, ¿ok? Aquí tenemos que hacer una corrección en la notación. Ok, entonces aquí tenemos que cada uno de estos C sub i deben ser diferentes de 0 y el índice va desde 1 hasta acá, ¿ok? Entonces, en función de esto, una relación de recurrencia homogénea lineal de orden K con coeficientes constantes junto con K condiciones iniciales debería expresarse de esta manera, ¿no? Esta sería la expresión a la que sería igual, ¿ok? Y acá necesitamos definir valores de constantes o valores para los casos base, más bien dicho. Y como ustedes pueden ver, si yo tengo una relación de recurrencia homogénea de orden K, necesito definir K valores para el caso base. Una cosa nada más, de hecho voy a cambiar la notación. Esto C de aquí no tiene nada que ver con esto C de acá, así que vamos a cambiar de notación para no confundir. Entonces, para evitar confusiones, hemos puesto que el valor de esta relación de recurrencia para 0 es a de 0. El valor de esta relación de recurrencia para 1 es a1 y así sucesivamente, donde estos valores de a mayúsculas son valores constantes, ¿no? Todo esto es el caso base. Esto es el caso base. Ok. Y estos valores de a sub 0, a sub 1 y así sucesivamente hasta k-1, todos estos son valores constantes. Lo que debemos tener en cuenta, además de esta expresión que acabamos de indicar en esta parte, es que el caso base tiene tantos términos como orden de la relación tenga. ¿Ok? El número de elementos del caso base o de valores del caso base es igual, debe ser igual, al orden de la relación. De recurrencia, ¿no? Listo. Eso es lo que nos acabamos de dar cuenta aquí. Bien.
Usemos esta definición en algunos ejemplos o apliquemos esta definición en algunos ejemplos para justamente desarrollar esta habilidad de identificar si estamos o no en presencia de una relación de recurrencia homogénea lineal. Las siguientes son relaciones de recurrencia homogéneas lineales con coeficientes constantes. Esta es una relación de recurrencia homogénea lineal. Ok, el término homogéneo significa que los términos se parecen, por cierto. Esto es un punto muy importante a tener. El término homogéneo viene de que los términos se parecen. Entonces, todos los términos de esta relación se parecen porque es una constante multiplicada por algún término de la relación de recurrencia. Esto es 1 por SDN es igual a 2 por SDN menos 1. Esta es una relación homogénea, de tal manera de que si yo agrupo, la forma de saber que algo en matemáticas es homogéneo es agrupo todos los términos que tienen una expresión similar de un lado de la ecuación y del otro lado me debe quedar igual a 0. Eso ustedes lo habrán visto probablemente en ecuaciones diferenciales, ¿ok? Entonces, esta es una relación recursiva homogénea y es lineal también y tiene coeficientes constantes. Esta es la sucesión de Fibonacci, ¿ok? O la expresión que nos permite calcular los términos de la sucesión de Fibonacci, que también es una relación de recurrencia homogénea, ¿ok? Porque todos se parecen, es una constante multiplicado por algún término de la sucesión. En el primer caso tenemos 1 por f de n, en el segundo caso tenemos 1 por f de n menos 1 y en el tercer caso tenemos 1 por f de n menos 2. Si agrupo todos estos términos en una sola expresión, que de hecho lo podemos hacer, nos quedaría f de n menos f n menos 1 menos f n menos 2. Esto es igual a 0. En este lado he puesto todos los términos que dependen de f y al otro lado me queda 0. Esto es la definición de homogéneo. Es homogéneo. ¿Tiene coeficientes constantes? Sí. Este coeficiente de aquí, 1 es constante. Este coeficiente de aquí, que es 1, es constante. Este coeficiente de aquí es 1, es constante. ¿Ok? Entonces es homogénea con coeficientes constantes. ¿Es lineal? Sí, porque tengo en este caso estos f de n's, todos tienen o están elevados a la potencia 1. Listo. Entonces, estos dos casos que hemos puesto, o estas dos expresiones recursivas de aquí, son relaciones de recurrencia homogénea lineal con coeficientes constantes. La primera es una relación de recurrencia homogénea lineal de primer orden. Eso también es un punto importante a tener en cuenta. Esta es una relación de primer orden. Es de primer orden porque solo depende del término anterior. Esta es una relación de recurrencia de segundo orden, porque el valor actual depende de los dos términos anteriores. Ok, vamos al ejemplo 4. Aquí tenemos algunas relaciones recursivas que no son relaciones homogéneas lineales con coeficientes constantes. A ver, vamos al primer caso. Tenemos ADN menos ADN menos 1 igual a 2 a la n. Bueno, en este caso ya hemos agrupado en un lado de la igualdad a todos los términos que se parecen, que es AN y AN menos 1. Y del otro lado me queda 2 a la n. Entonces, como no me queda 0, esta no es una relación de recurrencia homogénea. ¿Ok? Es lineal, pero no es homogénea. En el segundo caso, tengo una relación de recurrencia homogénea, ¿ok? Es lineal, ¿sí? Pero no tiene coeficientes constantes, puesto que el coeficiente del término AN-1 es 3n. En este caso, yo no tengo una relación homogénea lineal, ¿ok? Porque AN-1 y AN-2 no es lineal en términos de A. ¿Ok? Entonces, esta no es una relación homogénea, esta no es una relación recursiva lineal. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta este hecho. Los métodos que nosotros vamos a estudiar ahora aplican únicamente para relaciones de recurrencia homogéneas lineales y de hecho vamos a aplicarles únicamente para relaciones de segundo orden, porque para el caso para el cual vamos a aplicar en computación esto que estamos viendo, esos son los casos típicos en los que nosotros vamos a
caer. Es decir, vamos a obtener relaciones de recurrencia homogéneas de segundo orden. O relaciones de recurrencia de segundo orden, no necesariamente tienen que ser homogéneas lineales. Ok. Aquí, antes de avanzar, un paralelismo nada más entre el cálculo diferencial y las matemáticas discretas. ¿Ok? Entonces, ponemos el mundo continuo o matemática continua. Para no poner mundo, vamos a poner matemática continua. Y matemáticas discretas. En matemáticas continuas, nosotros habíamos dicho que tenemos, por ejemplo, las integrales. En matemáticas discretas, las integrales se traducían en sumatorios. ¿Ok? En matemáticas continuas, nosotros tenemos las ecuaciones diferenciales. En matemáticas discretas tenemos lo que se denomina diferencias, ¿ok? O relaciones de recurrencia. ¿Ok? Aquí vamos a poner de esta parte un ejemplo. Ustedes, por ejemplo, tienen la derivada de x con respecto a t, la derivada de segundo orden con respecto a t al cuadrado, más la derivada de x con respecto a t, más 2 por la derivada de x con respecto a t, es igual a 3, por ejemplo. En cambio, nosotros acá tendríamos, de hecho, podemos poner una expresión bastante similar. Vamos a tener f de n menos 2 más f de n menos 1 es igual a f de n. ¿Okay? Y en este caso podemos decir que f de 0 es 0 y f de 1 es 1. Acá igualmente nosotros tenemos que dar condiciones iniciales, ¿no? Necesitamos dos condiciones iniciales. Podemos poner que c de 0 valga 1 y c de 1 valga 2. ¿Ok? Listo, entonces aquí podemos encontrar o darnos cuenta que las ecuaciones diferenciales del cálculo diferencial o de las matemáticas continuas son el equivalente a las diferencias o a las relaciones de recurrencia de las matemáticas discretas. Y por esa razón podemos nosotros usar algunos métodos de ecuaciones diferenciales para resolver relaciones de recurrencia. ¿Ok? Y ese justamente, ese principio es justamente el que nosotros vamos a aplicar en este caso, ¿ok? Vamos a usar el método de la ecuación característica, que es un método que ustedes usaban mucho cuando resolvían ecuaciones diferenciales. En este caso, entonces, tenemos esta relación de recursividad, o esta relación recursiva, que es una relación de recurrencia homogénea lineal de segundo orden. ¿Ok? Tener en cuenta ese hecho. Es una relación de recurrencia homogénea lineal de segundo orden. Para la cual vamos a tener la raíz, la ecuación característica que es igual a esta expresión. Entonces, esta es la ecuación característica de esta expresión.
En este caso, entonces, yo tengo que saberme la fórmula de la ecuación característica. Bueno, una vez que tengo yo la ecuación característica que depende de C1 y C2, que son los coeficientes que acompañan a AN-1 y AN-2 respectivamente, lo que hago es resolver esta ecuación característica y en este caso, que es el caso 1, bajo nuestro esquema de numeración de casos, vamos a asumir que las raíces que se obtienen, las dos raíces que se obtienen al resolver esta ecuación característica son distintas. Entonces, la solución para esta expresión recursiva es la siguiente. Es v por la primera raíz elevado a la n más d por la segunda raíz a la n. Es decir, es la combinación lineal, o es la combinación, o es la suma, más que la combinación lineal, es la suma de constantes multiplicadas por las dos raíces elevadas a la n. ¿Ok? En este caso, b y d son valores constantes. ¿Ok? B y D son valores constantes. Entonces, R1 lo obtengo resolviendo la ecuación característica. R2 lo obtengo resolviendo la ecuación característica. ¿De dónde obtengo B y D? Bueno, B y D son valores que los obtengo a partir de las condiciones iniciales o a partir de los casos base de esta relación de recursividad. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es plantear un sistema de dos ecuaciones. Obviamente necesito, aquí tengo dos incógnitas que son B y D. Esas ecuaciones las voy a plantear usando los dos casos base. Ahí probablemente pueden ustedes encontrar una justificación de por qué cuando tengo una relación de recurrencia homogénea lineal, para poder resolver esa relación de recurrencia homogénea lineal de segundo orden, necesito dos casos base. ¿Ok? Entonces, apliquemos esto a un ejemplo. Acá tengo esta relación de recurrencia homogénea lineal de segundo orden, que es esta de aquí. Y tengo dos valores para el caso base. En 0 vale 7 y en 1 vale 16. Planteo la ecuación característica, que es esta de aquí, que es t cuadrado menos c1 t menos c2. Entonces me queda t, el valor de c1 es 5 menos 5t y el valor de c2 es menos 6. Entonces sería menos 6. Esta es la ecuación característica. Si resuelvo esta ecuación característica, obtengo como resultados estas dos raíces. 2 y 3 son las raíces de esta ecuación de aquí. Ok. Y luego lo que hago es planteo o escribo o reemplazo los valores de las raíces en la expresión para la fórmula explícita de la relación recursiva ADN. Tengo dos incógnitas, entonces necesito plantear dos ecuaciones. El primer caso base es cuando n vale 0, entonces aquí reemplazo n igual a 0 y me queda que a de 0 es igual a b más d, pero a de 0 vale 7, entonces 7 es igual a b más d. A de 1 vale 16 y obviamente si yo reemplazo n igual a 1 aquí, obtengo que 16 es igual a 2 por b más 3 por d. Bueno, tengo un sistema lineal de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resuelvo este sistema lineal de ecuaciones y obtengo los valores de B y D. Bien, con los valores de B y D reemplazo, o más bien dicho, los valores de B y D reemplazo en esta expresión y eso me da el resultado final. Entonces, bajo el método de la ecuación característica, lo único que necesito hacer es acordarme de la fórmula de la ecuación característica. Obviamente tengo que acordarme cómo resolver ecuaciones de segundo orden, ecuaciones cuadráticas, cómo calcular las raíces de ecuaciones cuadráticas, ¿ok? Y cómo resolver sistemas lineales de ecuaciones. El uso de este método de la ecuación característica es bastante simple, pero obviamente requiere de una serie de pasos que obviamente los tengo que hacer bien. Entonces tengo que ser cuidadoso cuando aplique estos pasos. No sé si tienen alguna pregunta de este método. No lo hemos hecho explícitamente porque realmente no hay mucha ciencia en este caso. Es más bien aplicar todos estos pasos con minuciosidad para no equivocarme. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Me dicen por favor.
¿Estamos claros? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Muchas gracias. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Donde, de nuevo, planteamos una relación de recurrencia homogénea lineal de segundo orden, que es esta de aquí. Dn es 3dn-1 menos 2dn-2. Esta es una relación de recurrencia homogénea lineal de segundo orden. Es de segundo orden porque el término actual depende de los dos valores anteriores. Es homogénea porque todos se pueden, o todos los términos tienen la misma fórmula. Entonces, si yo los agrupo en un solo lado de la ecuación, el siguiente lado me queda, o en el segundo lado me queda 0. Es lineal porque todos los términos son lineales y tiene coeficientes constantes porque todos los coeficientes que acompañan a esta expresión son constantes. Esto es 1, 3 y 2 son constantes. Y tengo las siguientes condiciones o los siguientes valores para el caso base. De nuevo, planteo la ecuación característica, que es esta de aquí. Resuelvo esa ecuación característica y se obtienen como valores 1 y 2. Con estos valores de la ecuación característica, pues planteo la solución, ¿ok? Y me da esta expresión de aquí. Aquí se han definido los coeficientes b y c. En función del caso base, del primer caso base, cuando n vale 0, planteo esta ecuación. Cuando n vale 1, planteo esta ecuación. ¿Okay? De esta expresión se derivan estos valores, estas expresiones de aquí. Esto cuando n vale 1, perdón, vale 0, disculpen. Y el siguiente caso, pues, o la siguiente expresión cuando n vale 1. Esto cuando n vale 0. Esto cuando n vale 1. Resuelvo este sistema de ecuaciones y me queda o me da como soluciones b igual a 180 y c igual a 20. Bueno, pues eso reemplazo en esta expresión original y me queda finalmente este resultado. ¿Ok? Entonces, como decía, es bastante simple en este caso. Bueno, este método que acabamos de ver también es un método que que lo puedo usar para resolver la fórmula para calcular el enésimo término de la sucesión de Fibonacci, que de hecho aquí tengo la sucesión de Fibonacci, donde he puesto todos los valores de un solo lado. Esta es una relación de recurrencia homogénea lineal de segundo orden. Las condiciones iniciales que definimos son estas de aquí. La ecuación característica es esta de aquí. Las raíces de la ecuación característica son, la primera es 1 más raíz de 5 sobre 2 y la segunda es 1 menos raíz de 5 sobre 2. Se plantea la fórmula genérica para la solución en función de las constantes b y d. Usando los casos base, obtengo esta solución. Esto para cuando n vale 1 y esto para cuando n vale 2. Resolviendo este sistema de ecuaciones, obtengo el valor de los coeficientes b igual a 1 sobre raíz de 5 y d menos 1 sobre raíz de 5. Reemplazo esos valores en la solución y me queda esta expresión de aquí. Como curiosidad nada más, tener en cuenta de que este número de aquí es el número de oro. Esto es el número phi. ¿Ok? Lo importante de tener en cuenta también es que una fórmula explícita para calcular el enésimo valor de la sucesión de Fibonacci es una fórmula, como ustedes pueden ver, exponencial. ¿Ok? Es una fórmula exponencial. Tener en cuenta este hecho más adelante, cuando sobre todo analicemos la complejidad temporal de algoritmos, donde volveremos a analizar esta expresión, o más bien dicho, usaremos esta expresión. No sé si tienen dudas hasta aquí. ¿Me confirman, por favor? Esto es simplemente más casos del uso del método de la ecuación característica cuando tenemos raíces diferentes. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, al resolver la ecuación característica, podemos tener raíces que son iguales. Y en el caso de que las raíces sean iguales, obviamente si las raíces son iguales, b y d, si yo usara la misma expresión anterior, se sumarían y daría solamente un término. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es a uno de esos dos términos le multiplicamos por n. Entonces la expresión de la solución
para esta relación recursiva es b por la raíz elevado a la n más d por la raíz elevado a la n. En realidad, R1 y R2, acordémonos que son iguales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aplicar este método a esta ecuación recursiva. Esta es la expresión de la cual queremos calcular o para la cual queremos calcular una función explícita. Estos son los valores del caso base. Ecuación característica, como ya hemos dicho. ¿Ok? Bueno, en realidad aquí está la ecuación característica. Esta es la fórmula de la ecuación característica. No es la ecuación característica. La ecuación característica para esta relación está aquí. Si resolvemos esta ecuación característica, nos queda que la única raíz es 2. ¿Ok? Entonces, aquí planteamos la expresión genérica para la fórmula explícita para esta ecuación recursiva. Y de nuevo, usando los casos bases, planteamos estas ecuaciones, ¿no? 1 es igual a b y 1 es igual a 2b más 2d. De aquí concluimos que b es igual a 1 y d es igual a menos 1/2. Reemplazando estos valores en esta expresión de acá, pues nos queda esta fórmula recursiva. Esta fórmula explícita para esta ecuación recursiva. ¿Okay? Es lo mismo del caso anterior, nada más que en este caso tengo que acordarme que cuando las raíces son iguales, en la expresión genérica para la solución hay una n que multiplica a una de las dos raíces. Eso para evitar que se sume. Bien, entonces hemos estudiado este segundo método que aplica para relaciones de recurrencia homogéneas lineales de segundo orden, que es el método de la ecuación característica, que es un método que ustedes probablemente lo conocen, sobre todo si han tomado cálculo diferencial e integral y sobre todo ecuaciones diferenciales, que es para lo cual se aplica. El método de la ecuación característica se aplica para ecuaciones diferenciales homogéneas lineales de un orden determinado, por ejemplo, de segundo orden. Listo. No sé si de esta parte tienen alguna inquietud o me confirman que todo va bien. Me dicen, por favor. ¿Vamos bien? Sí, Inge. Muchas gracias. Bueno, finalmente vamos a considerar otro tipo de relaciones de recurrencia, ¿ok? Donde ahora ya el término actual no va a depender de términos anteriores, de restas o sumas de términos anteriores, sino, o más bien dicho, los términos anteriores no van a ser el enésimo menos 2. Acá vemos que T de n depende de T de n sobre b, ¿ok? Y de una función que depende de n. Entonces, cuando nosotros tenemos ecuaciones recursivas o relaciones de recurrencia de esta forma, nosotros podemos aplicar un árbol para resolver estas relaciones. Primero entendamos qué implica esta fórmula o cómo debería entenderse esta fórmula. Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir que si esta ecuación o esta fórmula recursiva caracteriza la complejidad temporal de un algoritmo recursivo, entonces decimos que este algoritmo recursivo, para resolver un problema de tamaño n, divide dicho problema en a subproblemas. Este es el número de subproblemas. Y cada subproblema tiene tamaño n sobre b. Y adicionalmente ejecuta f de n unidades de trabajo adicional. Si esta ecuación aplica para la función de complejidad temporal de un algoritmo recursivo, entonces esta ecuación debe entenderse como que ese programa recursivo, para resolver un problema de tamaño n, divide a ese problema de tamaño n en a subproblemas. Esto me da el número de subproblemas. El argumento de t me da el tamaño de cada subproblema y esto me da la cantidad de trabajo adicional que se ejecuta. Entonces, esto de aquí es número de subproblemas. Esto de aquí habla de la cantidad de trabajo adicional.
Y esto de aquí hace referencia al tamaño de cada subproblema. Ok, entonces decía que para relaciones de recurrencia de este tipo podemos aplicar este método de llamado árboles de recurrencia, donde usamos el concepto de árbol. Entonces vamos a analizar un ejemplo para que quede mucho más claro. ¿Ok? Aquí tenemos de nuevo una expresión similar al caso anterior, nada más que en lugar de poner f de n hemos puesto directamente ya una función explícita de n que es n a la k. ¿Ok? Entonces aquí vamos a analizar que aquí el tamaño del problema es n. Noten que tenemos una tabla de 3 columnas. En la primera columna describimos el tamaño del problema, en la segunda dibujamos el árbol y en la tercera ponemos la cantidad de trabajo adicional. Empezamos con un problema de tamaño n. Ese problema de tamaño n se divide en a subproblemas. Este es el problema 1, el problema 2, el problema a. Cada problema de estos o cada subproblema de estos tiene tamaño n sobre b. Y aquí está el trabajo adicional. Aquí tengo un problema que tiene tamaño n. Entonces es c por n a la k la cantidad de trabajo adicional. Acá tengo a subproblemas. Cada subproblema tiene n sobre b de tamaño. Por lo tanto es a por c por n sobre b a la k la cantidad de trabajo adicional. Esto se sigue dividiendo. Ahora tengo por cada problema de tamaño nb, tengo a subproblemas de tamaño nb al cuadrado. Y la cantidad de trabajo adicional es a al cuadrado por c por n a la b al cuadrado a la k. ¿Ok? Entonces, así es como funciona esto. ¿Por qué a al cuadrado? Pues porque tengo a problemas. Y por cada problema de tamaño a, tengo a subproblemas. De ahí el tema de a al cuadrado. Y n sobre b al cuadrado porque ese es el tamaño del problema. ¿Ok? Y esto lo voy dividiendo, estos problemas los sigo dividiendo hasta que ya llegue a una unidad de problema, donde cuando yo tengo una unidad de problema ya no puedo resolver más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se resuelve esta relación recursiva? Esta relación recursiva se resuelve sumando la cantidad total de trabajo adicional. Esta es la característica de este método. Entonces, la suma de la tercera columna de esta tabla me da la solución de esta expresión. Entonces, la suma de estos términos da la solución de Tn. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden ver eso, justamente se han sumado todos los términos de esta columna y se ha sacado factor común y este es el resultado. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo en donde aplicamos este método. ¿Ok? En realidad la solución completa está acá. Entonces aquí tenemos el tamaño del problema, el árbol de recurrencia, la cantidad de trabajo adicional. ¿Ok? Sumando estos términos de aquí, yo obtengo n por el logaritmo en base 2 de n más 1. A propósito, lo que me está diciendo aquí es que el número de filas que yo voy a obtener aquí es el logaritmo en base b de n. ¿Okay? Entonces el número de filas que yo voy a tener en esta tabla es logaritmo en base b de n. Listo. Este método de árbol de recurrencia simplemente les menciono, no lo hemos analizado en mucho detalle, porque este método, por lo menos para nuestro caso, para el análisis de complejidad temporal de algoritmos recursivos, no lo vamos a necesitar porque en su lugar vamos a utilizar un teorema llamado el teorema maestro. Justamente vamos a ir a esa parte. ¿Por qué? La pregunta que ustedes se harán es ¿por qué
nosotros analizamos por qué había la necesidad de calcular una función explícita para una función recursiva. Entonces, nosotros vamos a tener, grosso modo, un programa recursivo. Para ese programa recursivo vamos a tener una función f de n, que es una función recursiva, función de complejidad temporal recursiva. Ok, en lugar de poner f de n le vamos a llamar t de n para no confundir con la notación que viene después. Uy, perdonen. Ok, lo que vamos a hacer ahora es calcular una función explícita. Ok, entonces aquí vamos a llamar g de n, que es una función explícita. Tal que t de n sea igual a g de n. Es decir, que den los mismos valores. Y de aquí, pues, nosotros haremos el análisis asintóticos en términos de la notación O grande, omega grande y teta grande. ¿Ok? Cuando nosotros tengamos expresiones como las que vamos a ver, podremos pasar directamente de esta expresión acá. Y esto lo vamos a hacer a través de algo que se llama el teorema maestro. Entonces, para expresiones que cumplen con el teorema maestro, no necesitamos calcular la función explícita, sino directamente de la función recursiva podemos hacer el análisis asintótico. Para expresiones recursivas o funciones de complejidad temporal recursivas que no sean o que no cumplan la expresión general del teorema maestro, pues tendremos que calcular una función explícita, y para eso hemos estudiado el método de las iteraciones, el método de la ecuación característica, y de esa función explícita o sobre esa función explícita haremos el análisis asintótico. Ok, entonces, ¿cuál es la forma de la expresión para la cual aplica el teorema maestro? Esta es la expresión para la cual aplica el teorema maestro. Entonces, cuando vamos a hacer análisis asintótico de relaciones de recurrencia, vamos a tener dos casos. Cuando tenemos relaciones de recurrencia homogéneas lineales, en este caso encontramos la solución explícita, como había dicho, y luego de que tenemos esa solución explícita, calculamos la notación asintótica. La notación asintótica de la función explícita va a ser igual a la notación asintótica de la relación recursiva. O en el segundo caso, cuando tengo expresiones recursivas de esta forma, justo donde aplicaba el árbol de recurrencia, podemos directamente aplicar el teorema maestro sobre esta expresión y evitar el cálculo que hemos mencionado. Bien, entonces aquí tenemos resumido lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? El caso 1 es cuando tengo una expresión o una relación de recurrencia homogénea lineal de un orden determinado, primero o segundo orden típicamente, calculo una función explícita tal que esta función recursiva sea igual a esta función explícita y luego hago el análisis asintótico. Si no, si yo estoy si la expresión recursiva que voy a analizar o de la cual voy a hacer el análisis asintótico tiene esta forma, aplico el teorema maestro que me evita calcular una solución explícita. Tener en cuenta que en este caso A debe ser un número más grande o igual que 1. A es un número entero, por cierto. B también es un número entero que va a ser un número más grande o igual que 2. Y f de n va a ser una función que da valores positivos. A eso se refiere con asintóticamente positivo. Aquí está expresado el teorema maestro. Entonces, el teorema maestro me dice lo siguiente. Si yo tengo una expresión o una relación de recurrencia que tiene esta forma, donde f de n es asintóticamente positiva, a es mayor o igual que 1, b es mayor que 1, que es lo mismo que decir b mayor o igual que 2, que es lo que habíamos puesto hace rato. Entonces, si la notación asintótica O grande de f de n satisface con esta expresión de aquí,
para algún épsilon más grande que 0, el orden de crecimiento teta grande de esta función recursiva tiene esta forma que se ve aquí. Si f de n tiene un orden de crecimiento teta grande que tiene esta forma con k mayor o igual que 0, entonces la función recursiva tiene un orden de crecimiento teta grande de esta forma. O si la función f de n, que es parte de t de n, tiene este orden de crecimiento para algún épsilon mayor que 0 y f satisface la condición de regularidad, entonces la función recursiva tiene este orden de crecimiento, el mismo orden de crecimiento de f de n. ¿Qué implica la condición de regularidad? Que se debe satisfacer esta desigualdad para c menor, para valores de c menores que 1. ¿Ok? Vamos a analizar este teorema maestro caso por caso. Vamos a mostrar casos de aplicación de este teorema maestro. Aquí tenemos nosotros una relación de recurrencia de la forma que satisface el teorema maestro, y lo que queremos hacer es calcular la notación teta grande de esta relación de recurrencia. Lo que tenemos que hacer es verificar qué caso de estos tres aplica para nuestra relación. Es importante mencionar que solo un caso se cumple. En el teorema anterior, para t de n, solo se cumple un caso. ¿Qué queremos decir? Que dada una expresión o una relación recursiva que tenga esta forma, solamente uno de estos casos se va a cumplir para esta expresión y nada más que un caso. ¿Ok? Y exactamente un caso. Listo. Entonces, claro, el problema consiste al aplicar el teorema maestro en saber cuál caso se cumple. Entonces aquí he escogido expresiones donde para la primera expresión se aplica el primer caso, para la segunda expresión el segundo caso y para la tercera expresión el tercer caso. Esta es la expresión que tenemos que resolver. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que encontrar es cuál es el valor de A. Esto es A. Esto es B. Y esto es f de n. Ok, entonces f de n tiene un orden de crecimiento lineal, o grande lineal, omega grande lineal y teta lineal. Ok, lo que nos dice es que si se cumpliera el primer caso, el teorema maestro nos dice si se cumpliera el primer caso, f de n debería tener un orden de crecimiento O, que es n elevado a la log base b de A, n elevado a la log en base b de A menos épsilon. ¿Ok? Si es que esto fuera así, entonces esto debería ser igual a O de n, que es el orden de crecimiento de la función f de n en este caso. Para que estas dos expresiones sean iguales, esto de aquí debería ser igual a esto de acá, que sabemos que es 1, ¿no? Bueno, pues para que sean iguales, vamos a calcular el valor de épsilon. Entonces, el logaritmo en base b es en base 4 de 16, que es el valor de A, menos épsilon, decimos que debe ser igual a 1. Esto es igual a 2, porque 4 al cuadrado es 16, el logaritmo de 4, es 1, entonces esto es 2, menos épsilon es igual a 1, por lo tanto, en este caso, épsilon es igual a 1. Como épsilon es igual a 1 y 1 es más grande que 0, entonces se cumple el primer caso del teorema maestro y en consecuencia t de n tiene un orden de crecimiento teta que es del orden n al logaritmo en base b de A. Como nos dice acá, ¿no? Entonces reemplazamos los valores y nos queda teta n logaritmo en base 4 de 16. Esto es igual a
teta n al cuadrado, que es justamente el resultado que yo tengo aquí. Para los demás casos del teorema maestro se hace una situación similar. ¿Ok? Entonces, en este caso, este es un ejemplo donde va a aplicar el segundo caso. Tengo esta expresión recursiva, ¿ok? Y de nuevo tengo que identificar los valores de A, B y f de n. Esto es A, esto es B y esto, perdón, n medios es f de n. Esto es f de n. ¿Ok? Entonces, verifiquemos el primer caso. Para que el primer caso sea cierto, debería cumplirse que f de n, que tiene un orden de crecimiento lineal, debería ser igual a teta, perdón, a O grande de n al logaritmo en base b de a. Y si reemplazamos los valores, esto debería ser igual menos épsilon, ¿no? Aquí me está faltando el menos épsilon. Menos épsilon. Bien, reemplazando los valores de b y de a, me da épsilon igual a 0 y épsilon igual a 0 no es más grande que 0. Por lo tanto, el caso 1 en este caso no se cumple. Vamos al caso 2. En el caso 2 nos dice que si f de n, si el crecimiento teta grande de f de n tiene esta forma, con un k mayor o igual que 0, entonces esta es la expresión para la función de crecimiento teta grande de t de n. Bueno, aquí se cumple el segundo caso del teorema maestro. Pueden revisar, aquí está explicada la solución. Y por lo tanto, en este caso, la solución o el orden de crecimiento para t de n es teta grande de n por el logaritmo en base 2 de n. Esta expresión de acá arriba tiene este orden de crecimiento teta grande. Ok, vamos. Ok, aquí simplemente puse el mismo ejemplo. Ok, no lo vamos a hacer porque ya está explicado ahí, ¿no? Muy bien, aquí tengo un ejemplo donde aplica el caso 3. Tengo esta relación de recursividad. De nuevo, identifico los valores de A, B y f de n. Esto es A. Esto es B. Y todo esto es f de n. Verifico si se cumple el primer caso y van a darse cuenta de que épsilon vale menos 0,415. Esto es menor que 0, por lo tanto el caso 1 no se cumple. El segundo caso tampoco se cumple, ¿ok? Entonces no aplica. Y el caso 3 cumple. En el caso 3 obtengo un épsilon igual a 0,415, que es más grande que 0. Y ahora lo que tengo que hacer es verificar la condición de regularidad, lo cual implica demostrar que, recuerden que la condición de regularidad involucraba demostrar esta desigualdad. Entonces reemplazo el valor de A, el valor de f de n por el valor de f de n sobre b, c por f de n. Entonces, construyendo una desigualdad de ese tipo, tengo f de n es n al cuadrado, ¿no? Tengo A, que vale 3, por f de n sobre b. Entonces sería f de n medios menos, menor o igual que c por f de n. F de n medios es n medios al cuadrado. F de n es n al cuadrado. Entonces, si yo simplifico o opero, voy a obtener que 3/4 es menor o igual que c, o c es mayor o igual que 3/4. Y acá debería verificar que c tome valores menores que 1. Entonces, c puede tomar valores entre 3/4 y 1. 1 sin incluir, 3/4 incluido. Entonces sí se verifica la condición de regularidad y por lo tanto, si nos acordamos acá, t de n tiene como notación asintótica teta grande la misma notación asintótica teta grande de f de n, que es n al cuadrado, que es lo que yo tenía acá. ¿Ok? Entonces este es el resultado para esta expresión. Aplicar el teorema maestro, con esto concluyo, consiste en saber qué caso
en verificar cada uno de los casos y ver cuál caso del teorema maestro es el que aplica. Como hemos dicho, para el teorema maestro, o dado una expresión recursiva de esta forma para la cual aplica el teorema maestro, bueno, solo un caso aplica del teorema maestro, ¿ok? Cuando yo encuentro un caso que aplica, no hace falta que verifique los demás porque sé que solamente ese caso va a aplicar o solamente ese caso va a ser cierto. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. ¿No? ¿Está claro? ¿Me confirman por favor? Sí. Sí, Inge. Ok, muy amables. Listo, con esto concluimos este tema de análisis asintótico de funciones recursivas usando el teorema maestro. Para funciones recursivas que no tienen esta forma, recordar que debemos primero calcular una función explícita y de esa función explícita, usando los métodos que ya hemos visto, podemos calcular la notación asintótica. Si es un polinomio, pues ya sabemos que el análisis se simplifica enormemente para el cálculo de la notación asintótica o grande. Muchas gracias por su atención.